han designado en este día para compartir con ustedes la catequesis, la continuación de la catequesis que se dio el día sábado en la parroquia, y es sobre la Santa Biblia. En esta ocasión voy a hablar un poco sobre la Biblia y la tradición que van de la mano. Este es un tema demasiado largo, pero solamente voy a tratar unos puntos que son importantes. Digamos que voy a sacar lo esencial sobre la Santa Biblia, y espero que sea de fruto para su vida espiritual y que por favor se quede muy grabado en nuestra mente y en nuestro corazón lo que vamos a hablar. Eso es un tema en esta ocasión de 2 videos. Ahorita les voy a hablar la primera parte y hay otro video que también se les va a pasar con la segunda parte. Primero, ¿qué es la Biblia? Recordemos que la Biblia es un libro sagrado. Es sagrado porque el autor principal es Dios. Hay el que lo escribió, digamos, es el autor secundario, pero el autor principal es Dios. Por eso es un libro sagrado, porque Dios es santo y todo lo que tiene que ver con Dios es santificado, ¿verdad? En el Concilio Vaticano II dice que la Biblia es un conjunto de libros por inspiración del Espíritu Santo. Entonces vemos que está inspirado por el Espíritu Santo, que es Dios, ¿verdad? Y ahí se nos muestra el camino hacia la salvación. Desde el Génesis, ahí empieza la preparación de Dios para poder salvarnos. Entonces ahí están todos los libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y vamos con los libros proféticos, Jeremías, Isaías, Daniel, Esdras, Ruth, Baruch, Tobías, Macabeos, hasta llegar al Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y las cartas paulinas. Entonces todos ellos son diferentes libros. Entonces Biblia quiere decir pequeña biblioteca, porque ahí están todos los libros juntos, que la Iglesia Católica fue la que los unió. Bueno, ahora antes de seguir vamos a ver cómo se utiliza o cómo se maneja la Biblia. Esto porque la gran mayoría de católicos no sabe cómo se maneja la Biblia. Voy a tomar esta Biblia latinoamericana. Esta tiene 73 libros. Las Biblias que tengan menos de 73 libros, si alguno de ustedes tienen menos de 73, esa Biblia ya está mutilada, ya la alteraron, porque son 73. Desde los primeros siglos hasta hoy tienen 73 libros. Entonces yo lo abrí aquí, Proverbios 18. No sé si logran ver ustedes ahí. Dice 18. Ya dijimos que Biblia es un conjunto de libros y de 73 libros. Yo lo abrí aquí en Proverbios. Los números grandes son los capítulos. Y después de los capítulos empiezan números pequeñitos, que son los versículos. Son versos. O sea, son párrafos pequeños. Entonces, para buscar una cita bíblica, por ejemplo, yo que aquí había abierto Proverbios, voy a abrir otro lado. Me salió Mateo. Aquí en Mateo igual. Por ejemplo, aquí está, miren. Ahorita les voy a mostrar. Ustedes lo pueden buscar en su Biblia. Recuérdense que la Biblia es como cuando uno aprende a manejar carro o motocicleta. Para saber manejar hay que estarla usando y usando. Entonces uno se vuelve un experto. Igual es la Biblia. Hay que estar usándola y después uno fácilmente encuentra las citas bíblicas. Por ejemplo, aquí lo abrí otra vez en San Mateo. Aquí donde está mi dedo, miren, dice capítulo 7. Los números grandes son los capítulos y los números pequeños son los versículos. Entonces la Biblia se busca por libros, capítulos y versículos. No me vayan a pedir, por ejemplo, el número de la página, porque hay Biblias que traen, así como esta que estoy utilizando, tiene la letra así regular.
Hay otras Biblias que las tienen letra grande y otras la tienen más pequeña. Entonces la página va a variar. Ciertamente ahí atrás tienen el índice y se puede buscar ahí también, pero eso ya depende de cada Biblia, ¿verdad? Se puede buscar por páginas, pero como no todos son iguales, entonces es mejor buscarlos por libro, el nombre del libro, el capítulo y el versículo. El que lo puso con capítulos y versículos fue en inglés Stephen Langton, arzobispo de Canterbury, obispo de la Iglesia Católica. Eso del índice, eso es para las personas que todavía no han usado la Biblia, entonces pueden ir. En este caso les dije que aquí en mi Biblia pues está hasta el final el índice. Pero esta Biblia es muy fácil de usar, porque si ustedes pueden ver aquí hay todo aquí, tienen unas cositas negras. Ahí están los libros, ¿verdad? Por ejemplo, Génesis está abreviado, se escribe Gen. Éxodo se escribe Ex. Levítico, Lev. Entonces ahí se va buscando en esas rendijitas negras. Es muy fácil para mí buscar un libro en eso, porque ya lo tiene marcado, como les mostraba. Si su Biblia no tiene, pues le pueden poner esos separadorcitos para marcarlo. Pero en la medida que ustedes vayan estudiando y usando su Biblia, les va a ser más fácil. Recuerden siempre que para usar la Biblia, como este no, es un libro sagrado, entonces no se puede agarrar como una prensa de darle y darle, no. Como la vez pasada decía un catequista, incluso hay que lavarse las manitas y antes de usar la Biblia y usarla como se debe, como un libro sagrado. Y también está dividido en dos partes, en el Antiguo Testamento, que es antes de Cristo, y el Nuevo Testamento, que es desde Cristo, desde el Evangelio de San Mateo para adelante. También está los libros que están aquí están puestos de una forma pedagógica. La iglesia, el Antiguo Testamento ya lo recibieron, ¿verdad? Como herencia de los judíos, pero la iglesia los compuso. Por ejemplo, primero está el Pentateuco, ahí está el inicio, está la forma en que Dios empieza a ordenar la forma en que nos va a salvar. También están, aparte ponen los reyes 1 y 2, donde habla de todos los reyes, David, Salomón, los libros proféticos, mayores y menores, hasta llegar al Nuevo Testamento. Entonces el orden, la iglesia lo compuso. Bueno, entonces recordemos que la Biblia tiene 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. 46 que fueron escritos antes que viniera Jesús, que son el Antiguo Testamento, y 27 que se escribieron después de Jesús. Esos 46 libros se escribieron aproximadamente en 1000 años, y los 27 del Nuevo Testamento se escribieron más o menos en 50 años, porque fue más o menos del año 50 hasta casi el año 100. Entonces ahí queda. También se le dice al Antiguo Testamento, se le puede, hay que familiarizarse con eso. Antiguo Testamento se puede poner una A y una T, y Nuevo Testamento se puede poner una N y una T. También se puede una A y una C, que es antes de Cristo, y una D y una C, que es después de Cristo. Así sería. Bueno, ahora que ya sabemos que la Biblia es un conjunto de libros, pareciera que es solo un libro. Nosotros vemos ahí un libro, pareciera que es un libro, pero ahora sabemos que son 73 libros. Sabemos que el autor principal es el Espíritu Santo. Dios fue el que es el autor principal, él es el que lo que inspiró a los hombres, les reveló. Reveló es dar a conocer lo que no se sabía para que lo escribieran. Los que lo escribieron fueron autores secundarios, ¿verdad? Hay libros que no se sabe quién los escribió, pero no es como ahora, en esos tiempos no es como ahora que, por ejemplo, cuando alguien hace un libro, le pone autor.
le pone su nombre, pero en aquellos tiempos la gente no le ponía el autor, y menos en las Sagradas Escrituras, porque muchos quisieran saber, pero ¿quién fue esos libros que los escribió? ¿Quién fue el que los escribió? Pero eso no interesa quién fue el que los escribió. Lo que interesa es que el autor es Dios. Eso es lo único que debe interesar. A mí me gustaría saber los nombres de las personas que escribieron algunos libros que no se sabe, pero nunca se va a saber. Lo que nosotros nos tenemos que quedar conformes es que el autor principal de las Sagradas Escrituras es Dios. Todo el Antiguo Testamento fue inspirado por el Espíritu Santo, escrito por Dios. Entonces, todo el Nuevo Testamento fue inspirado por Dios. Dios lo reveló, y nosotros podríamos decir, ¿pero y dónde dice eso? ¿Por qué dicen que Dios fue el que puso eso ahí? Fácil. Si ustedes buscan en los evangelios, ahí está cuando Jesús entra y empieza en la sinagoga a leer el libro del profeta Isaías. ¿Se recuerdan? El Espíritu de Dios está sobre mí y empieza a leer. O cuando Jesús dice, ya lo dice Moisés en el episodio de la zarza, empieza a explicar. Entonces Jesús siempre utilizó todo el Antiguo Testamento siempre lo utilizó para enseñar, ¿verdad? Por ejemplo, en la segunda carta de Timoteo, aquí ya lo busqué, segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Toda la escritura, dice, es inspirada por Dios. Entonces, aquí también hay otros capítulos y versículos donde habla sobre esto, y vamos a leerlo de una vez. Ustedes que ahí tienen su Biblia, pues pueden buscarlo y pueden leer lo que yo voy leyendo. En la segunda carta de Pedro, al final del capítulo 1, en el versículo 20, dice: sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Entonces, qué bien que puso esto San Pedro, fíjense, porque aquí dice San Pedro que ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Fíjense que el apóstol Pedro prohíbe la interpretación de la Biblia. No es que yo puedo agarrar la Biblia y, bueno, voy a ver qué me dice Dios, abro y me pongo a leer. Sí se puede leer, pero no se puede interpretar por cuenta propia, porque si no sucede lo que aquí también dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16, dice: e insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes y los pocos firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. Bueno, pues eso de la interpretación privada de la Biblia, ya lo dijo el apóstol Pedro, no se puede. ¿Eso por qué? Porque si yo interpreto de una forma la Biblia, otros la interpretan de otra manera, otros de otra manera, conlleva a lo que hoy ha pasado en el mundo, que ahora en este mundo hay aproximadamente 70,000 sectas. Sectas son sectores, ¿verdad? Un poquito aquí, otro poquito aquí, otro poquito aquí. Esas son sectas. 75,000 sectas hay en todo el mundo. Y eso fue por la interpretación privada de la Biblia. No se puede. Uno tiene que regirse sobre las normas. Por ejemplo, el Nuevo Testamento lo escribieron los padres apostólicos. Los padres apostólicos son los que estuvieron directamente con Jesús y los que estuvieron con discípulos de esos apóstoles. Por eso se incluyó dentro de la Biblia lo que se escribió del año 50 al año 100. Y
esa Biblia la, la puso ordenadamente la Iglesia Católica. El Papa Damaso I en el año 382 mandó a llamar, a traer todos los libros, carta a los Filipenses, carta a los Hebreos, Evangelio de San Mateo, Evangelio de San Lucas, los ordenó, los puso, los 27 libros los puso con los 46 del Antiguo Testamento y le dijo al mundo: esto es palabra de Dios. Y entonces la Biblia, la Iglesia Católica lo hizo, con todo respeto para nuestros hermanos separados, pero ellos no hicieron la Biblia, ellos agarraron la Biblia que la hizo la Iglesia Católica, porque ellos tienen, los más antiguos son los luteranos, que tienen 500 años de existir. Hay otros tienen 400, 200, otros tienen 100 años, 25 años, 10, y otros están naciendo, ¿verdad? Entonces, no se puede interpretar la Biblia. Ahora bien, ¿quién puede interpretar la Biblia? Fácil. Recordemos que Jesús, que enseñaba con el Antiguo Testamento, Jesús, que es la verdad, les enseñó a sus apóstoles. Entonces, esa es la sagrada tradición, lo que se fue enseñando de forma oral. Recuérdense que Jesús él no escribió nada ni mandó a escribir nada. Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y enseñen lo que yo les he enseñado. Esa fue la orden de Jesús, ir a enseñar lo que él había enseñado. Y de hecho los primeros apóstoles de Jesús enseñaron así, de forma oral. Entonces al principio así fue. Después, por ejemplo, Pedro fue el primer papa, ¿verdad? Después de San Pedro estuvo San Lino, después de San Lino San Evaristo, después de San Evaristo San Clemente. Ahí van hasta el año 100, porque San Clemente estuvo en el año 94. Entonces, por ejemplo, lo que enseñó Pedro se lo enseñó a sus sucesores, San Evaristo, San Lino. Se murió San Lino, les enseñó a sus sucesores. Después se murió San Lino, quedó San Evaristo. San Evaristo le enseñó a los que quedaron. Después se murió San Evaristo, quedó el cuarto papa, que fue San Clemente. Y así se vinieron, pasaron 266, si no estoy mal, papas, y hasta llegar al Papa Francisco. Esa es la tradición viva de la Iglesia Católica. Tradición con T mayúscula, porque la tradición con una T minúscula son las tradiciones que se hacen, por ejemplo, las alfombras, las velas, las procesiones, todo, que son buenas, ¿verdad? Pero no es la tradición viva de la Iglesia. La tradición viva de la Iglesia es lo que se enseñó de forma oral, porque después del año 100 ya no se incluyó ningún libro, porque empezaron a haber algunos libros apócrifos. Apócrifos quiere decir ocultos, que en realidad podrían ser verdaderos o podrían ser falsos. Entonces, como no se sabía, entonces los eliminaron del canon. Pero sí hay algunos libros que se quedaron enseñando dentro de la Iglesia. No se añadió al Nuevo Testamento, pero sí se quedaron en la tradición de la Iglesia. O sea, se vino enseñando de persona, de generación en generación, hablando, ¿verdad? Entonces, esa es la sagrada tradición. Siempre recuerden que la tradición de la Iglesia, escrita con T mayúscula, esa tradición es la parte de la Biblia que no se escribió. Por eso en la Iglesia se le llama Santa Tradición, porque es una parte del Nuevo Testamento que no se escribió, pero que se ha venido enseñando durante todos los siglos. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía fue obispo de Antioquía y él vivió en el año 107. Ustedes pueden buscar en internet que San Ignacio de Antioquía, de sus cartas, dejó escrito: en el año 107 dejó escrita una carta que dice: donde está el obispo, ahí está la Iglesia Católica. Desde el año 107 San Ignacio de Antioquía ya le estaba diciendo que la Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica. Pero como ya había llegado hasta el 107, como les dije, solo hasta el 100 se incluyó en el Nuevo Testamento. Por eso fue que ya
las cartas de San Ignacio de Antioquía ya no se añadieron. Y así otras de San Policarpo. Y hubieron varias que se pudieron haber añadido, pero no se añadieron porque había pasado el año 100. Entonces, y la sagrada tradición es lo que se nos ha enseñado de forma oral. Entonces, recordemos siempre que para estudiar las Santas Escrituras tenemos que ver qué dice la tradición de la Iglesia. La tradición de la Iglesia está mayormente en el Catecismo Mayor de la Iglesia Católica, porque los que podían explicar el Antiguo y el Nuevo Testamento es solo la Iglesia. Pero antes no se podía saber, solamente los obispos, los meros, los sacerdotes y los obispos eran, más que todos los obispos eran los que podían explicar todo esto. Pero ahora ya existe el Catecismo Mayor de la Iglesia Católica. Entonces uno puede, ahí está la tradición de la Iglesia, gran parte de la tradición que explica lo que está en el Catecismo Mayor, explica el Nuevo Testamento y las cosas que se han venido enseñando. Entonces, para poder interpretar bien la Biblia tenemos que preguntar a alguien que sepa, ¿verdad? Por ejemplo, yo les enseño en catequesis a los jóvenes y señoritas lo que la Iglesia me enseñó, no lo que yo pienso, ¿verdad? Porque la Iglesia es madre y maestra y lo ha enseñado por 2000 años. Por ejemplo, aquí en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 15, dice: y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Eso dijo Jesús: vayan por todo el mundo y anuncien, o sea, y enséñenles lo que yo les he enseñado. Jesús no dijo: bueno, Mateo, aquí está, toma tu Biblia. Juan, toma tu Biblia, ve a enseñar. Pedro, toma tu Biblia, ve a enseñar. Jesús no dijo eso porque la Biblia no existía. Jesús enseñó de forma oral. Por ejemplo, aquí en el Evangelio de San Lucas, el inicio del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versículo 1, lo primerito, dice San Lucas: algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros. Una narración, o sea, han contado. Esa es tradición. Tal como nos ha sido transmitido por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. ¿Vieron? Lo transmitieron. Cuando lo empezaron a hablar, eso se llama tradición. Así empezó. No existía Biblia. El Nuevo Testamento no existía. Se empezó hablando. Esto porque se los recalco, porque nuestros hermanos separados dicen que solo la Biblia. La tradición no, para ellos no vale la tradición, pero vemos claramente aquí en la palabra de Dios de que al principio fue solo tradición, solo fue hablado. Sigue diciendo en el versículo 3: después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir el relato. O sea, pues que fue a investigar y le contaron. Eso se llama tradición. Entonces, si las personas que han interpretado la Biblia por su propia cuenta, vemos los resultados en esos que yo le decía hace rato: 75,000 sectas. ¿Por qué? Porque interpretaron la Biblia, unos lo interpretaron de una manera. Si ustedes ven, los testigos de Jehová tienen una doctrina, los adventistas otra doctrina, los pentecostales otra doctrina, los bautistas otros, los anglicanos otros, los luteranos otros, los bautistas otros, los mormones otros. Todos tienen diferentes doctrinas, hasta el punto de que hay 70,000 sectas. Entonces recordemos que primero fue la Iglesia, después fue la Santa Biblia. Jesús nunca escribió nada, Jesús nunca mandó a escribir nada, Él enseñó de forma oral. Entonces, primero fue la Iglesia que enseñó de forma oral, o sea, por tradición, y después de los años empezó a escribir la Biblia. Voy a leer este último pasaje bíblico, Romanos 1, capítulo 1, versículo 1, dice:
de Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por un llamado de Dios, escogido para el Evangelio de Dios. Y aquí viene lo que nos interesa. Dice, esta buena nueva, anunciada de antemano por sus profetas en las Escrituras. Entonces dice, anunciadas de antemano. Quiere decir que desde antes ya se estaba diciendo, solo diciendo de forma oral. Entonces, todo esto trato de aclarárselos porque aquí está la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras, y también lo que nos escribió. Recuérdense que San Pablo dijo, San Juan, el apóstol San Juan dijo que no todo está escrito, que se escribió esto para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, pero no se escribió todo. Dice que si se escribiera todo, no cabría en todos los libros del mundo. Entonces hay cosas que no se escribieron, y esas cosas que no se escribieron, la Iglesia Católica nos lo enseña. Entonces hasta aquí voy a llegar, y vean el siguiente video donde se amplía más de información. Nos vemos a la próxima. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Somos la iglesia peregrina que Él fundó.